contrastan empíricamente. ¿Sí? Muy distinto una cosa de otra. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? ¿Cómo dijiste? Yo les pregunto, un enunciado infalsable por su forma, ¿cuál sería? Por su forma. La pared blanca. No. Todos los hombres, Aristóteles es mortal, ¿no? Veo que estás haciendo la Sí, estoy haciendo el hipotético deductivo. Bueno, Por ahí va. a ver, si aclaro un poco más. Un enunciado. Ok. ¿Cuándo un enunciado es falsable por su forma lógica? Cuando es cuando un enunciado es infalsable por su forma lógica. Cuando es deductivo. Una tautología o una contradicción. Había otros, por ejemplo, el enunciado problemático, el enunciado estadístico, pero no por su forma lógica, sino por su contenido empírico. ¿Cuándo el enunciado es infalsable por su contenido empírico? Bueno, el enunciado problemático o el enunciado el otro, no me acuerdo. Eso estudienlo, Eso estudienlo. En este caso, las hipótesis que constituyen el núcleo fundamental del PIC, ¿sí?, no son infalsables por su forma lógica, son infalsables porque no se contrastan, jamás. Porque si yo digo que hay lucha de clases, ese no es un enunciado infalsable por su forma lógica, porque no hay ninguna contradicción ni una tautología. Es infalsable porque yo decido, el que hace, el que lleva adelante el PIC, el miembro de esa comunidad científica que lleva adelante el PIC, decido, por una decisión metodológica, una convención entre nosotros, que no lo vamos a contrastar empíricamente. ¿Sí? Es un supuesto a partir del cual nosotros partimos. No se contrastan empíricamente los supuestos. Lo cual no quiere decir que no tengan contenido empírico. Esto era para no traer un círculo vicioso de tener que recurrir a otras hipótesis para explicar esta y así. Sí, en parte puede ser que sí, pero me parece que tiene más que ver con que el núcleo fundamental es como el corazón. Claro, lo toman como punto de partida, Es el punto de partida, o muchas veces es en gran medida aquello que vos querés probar, ¿sí? O es una suerte de principio teórico que da vida al resto de las hipótesis que van a ir surgiendo. Pensando en el caso de Marx, por ejemplo, la idea de que hay lucha de clases es el motor de su teoría, ¿sí? O en el caso de Copérnico, la idea de que la Tierra de los otros planetas se mueve alrededor del Sol. Es un poco lo que quería probar, ¿sí? Es como el leitmotiv del programa de investigación científica, la esencia, si querés, para ponernos un poquito metafísicos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es la yema del huevo, digamos. ¿No? Para ser más gráfico. Entonces dice Lácatos, hablando del núcleo central, es infalsable por decisión metodológica. Por decisión metodológica es convención entre aquellos que llevan adelante, decisión entre aquellos que llevan adelante el programa de investigación científica, ¿sí? Es falsable por decisión metodológica, no se contrasta y está protegido con el cinturón protector. Cinturón protector, ¿sí? Cinturón protector no es más que un conjunto de hipótesis auxiliares. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo funcionan estas hipótesis auxiliares? Lo hablamos hace una o dos clases. Yo les hacía la analogía con los fusibles, ¿se acuerdan? Sí, actúa como fusible. ¿Qué pueden decir? Era como que apoyaban. Sí, apoyan a la hipótesis. Sí, digamos, intentan salvar y adecuar, o sea, por un lado intentan salvar las refutaciones. ¿Qué quiere decir salvar una refutación? Que cuando yo contrasto, porque acá no hay solo hipótesis auxiliares, tenemos por un lado el núcleo central, el núcleo fundamental, ¿sí?
Por otro lado, tenemos teorías. Un pique es más que una teoría, es un conjunto de teorías muchas veces. ¿Sí? Tenemos teorías. ¿Sí? Esas teorías, como habíamos visto cuando veíamos lo que era una teoría empírica, prescriben determinadas hipótesis auxiliares, determinadas consecuencias observacionales, ¿sí? Que luego yo voy y contrasto. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. ¿Cómo? Son falsables. Y el agua Que tienen que ser falsables. Claro, por ejemplo, Tienen que tener contenido empírico. una hipótesis ad hoc no podría estar ahí. Una hipótesis. Ad hoc. Bueno, ¿Cuál? la hipótesis ad hoc también tiene un lugar dentro de los planos de investigación. Pero no es contrastable. No es contrastable, pero ya vamos a ver. Les decía, no son solo núcleos e hipótesis. ¿Sí? Hay también otras teorías, consecuencias observacionales. Es que lo del ejemplo de los metales. Se calienta. No se 10 calienta. ejemplos, sí. Lo que quiero es que se entienda bien para qué funciona el cinturón protector. ¿Sí? Obviamente protege el núcleo fundamental. Pero ustedes me podrían decir, pero si el núcleo fundamental no se contrasta, ¿de qué lo protege? ¿No? Bueno, por el contexto, bueno, no es que se contrasta directamente el núcleo fundamental, no. Hay teorías o hipótesis derivadas de ese núcleo fundamental que son las que se contrastan empíricamente, ¿sí? Lo que las hipótesis auxiliares vienen a hacer justamente a salvar esas hipótesis derivadas, ¿sí? Pero no al núcleo, porque el núcleo no se contrasta empíricamente, ¿sí? El núcleo no es falsable, más allá de que pueda tener materia empírica, ¿sí? Y finalmente hay un tercer elemento, ¿sí? Que es muy importante, que es la heurística. ¿Sí? La heurística no es una teoría, la heurística no es un supuesto fundamental, la heurística es o son un conjunto de preceptos metodológicos. ¿Sí? La heurística se divide en dos tipos de heurística, una heurística negativa y una heurística positiva. ¿Qué dice la heurística negativa? ¿Qué es un precepto metodológico? ¿Qué es un precepto? Postulado. ¿Qué es un preceptor? Sigue habiendo preceptores, ¿no? ¿Y qué es un preceptor? Un controlador. Sí, en cierto sentido es eso. Es alguien que guarda, es alguien que vigila, es alguien que se asegura de que las cosas se cumplan, es alguien que muchas veces dice cómo las cosas se tienen que cumplir, ¿no? Es alguien que emite preceptos. ¿Qué es un precepto? Como esas normas. Son normas, reglas, formas de comportamiento, ¿sí? ¿Qué es un precepto metodológico? Yo asumo que ustedes no me contestan porque es obvia la respuesta. Sí. O precepto metodológico no es más que un conjunto de normas, de reglas que van a prescribir qué es lo que tienen que hacer los científicos frente a determinadas circunstancias dentro de un programa de investigación científica, ¿sí? La heurística no es más que un conjunto de reglas, de preceptos metodológicos. Ahora, la heurística se divide en dos tipos de heurística, como ya les dije recién. Sí, Heurística positiva. negativa y heurística positiva. La heurística negativa lo que va a decir básicamente es el núcleo fundamental no se toca, ¿sí? O como dice el texto, Los no. el núcleo no debe modificarse, ¿sí? ¿Entienden el carácter de Sí. de esta heurística negativa, verdad? La heurística positiva, en cambio, lo que va a hacer es
darnos reglas metodológicas para poder adecuar la experiencia a nuestras hipótesis. Nos va a permitir salvar los casos en donde nos encontramos con una experiencia adversa para nuestra hipótesis, ¿sí? Nos va a decir cómo tenemos que modificar nuestras hipótesis para poder adecuarlas cada vez mejor a la realidad, a la experiencia, ¿sí? El texto dice: heurística positiva, lo que establece qué es lo que los científicos deben hacer. Fíjense que es bastante general, ¿sí? Pero especifica un poco y dice: conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las variantes refutables del programa de investigación científica, cómo modificar y refinar el cinturón protector refutable, ¿sí? O sea, básicamente lo que me va a decir es: ¿qué tengo que hacer con mis hipótesis acá en el cinturón protector para poder salvar todos aquellos casos adversos de contrastación empírica, ¿sí? Cuando yo voy con una hipótesis a la experiencia, contrasto y veo que me da cualquier cosa, o sea que la experiencia me dice algo completamente distinto a lo que yo predije en mi hipótesis, bueno, la heurística positiva me va a permitir salvar esa contrastación negativa. ¿Cómo? El núcleo principal. No, el núcleo principal está salvado por definición. Sí, porque no se toca. El núcleo principal no se contrasta, ¿sí? Por definición no se contrasta. Entonces yo no voy a contrastar el núcleo, las hipótesis de mi núcleo fundamental, central, cuando voy a hacer una contrastación empírica. No, lo que contrasto en todo caso es una hipótesis derivada de ese núcleo, ¿sí? Una hipótesis derivada de ese núcleo, pero lo que contrasta es la hipótesis. O sea, las consecuencias observacionales de mi hipótesis. Si yo tengo un núcleo que dice todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Y yo digo, eso no se contrasta empíricamente, ¿sí? Bueno, pero de este núcleo tengo una serie de hipótesis que se derivan, se deducen. Y una hipótesis derivada puede ser: la Tierra gira alrededor del Sol. Pero no es contrastable porque ya fue contrastado antes y ya está dado por verdadero. Ya como que hago o sea, cuando sale Copérnico saca esa teoría es porque él observó eso para poder decirlo, para poder establecerlo. Lo que pasa es que aquí no entra tanto en juego, está bien lo que decís, pero no entra tanto en juego cómo llegó a elaborar esa teoría, ¿sí? Porque perfectamente Copérnico podría haberse levantado un día a la mañana y haber dicho: los planetas giran alrededor del Sol, y ponerlo como una hipótesis dentro de su núcleo central, ¿sí? Y en todo caso después, desarrollando esa hipótesis, extrayendo de ella hipótesis derivadas, contrastando esas hipótesis derivadas con la experiencia, ver si efectivamente lo que decía estaba bien o no, ¿sí? O sea, que antes o sea, aunque no lo esté contrastado, me esté quedado igual como un núcleo intocable. Sí. Siempre queda como un núcleo intocable, a no ser que la experiencia sea abrumadoramente en contra, ¿sí? Pero lo que cae siempre, lo que contrasta empíricamente, son las hipótesis derivadas, no la hipótesis fundamental. Yo digo, por ejemplo, que existe la lucha de clases, ¿sí? De ello derivo hipótesis derivadas, ¿sí? Hipótesis derivadas pueden ser, no sé, si al proletario medio se lo exige en determinado grado, es probable que se subleve, sí, igual, por decir cualquier cosa. Voy a la historia, me fijo, voy a, qué sé yo, a las circunstancias históricas de determinado momento y veo, contrasto empíricamente si eso efectivamente ocurre, ¿sí? Ponele que no ocurre. Mi hipótesis derivada cae, ¿sí? Me di cuenta de que era falsa. Ahora, ¿qué hago con mi núcleo central?
¿Eso quiere decir que no hay lucha de clases? No. El miembro del PIC, de este programa de investigación científica, que sostiene como núcleo central que hay lucha de clases, va a armar otra hipótesis derivada, ¿sí? Y va a ir a contrastar eso. Pero la idea de que hay lucha de clases no se contrasta nunca, ¿sí? En todo caso, se lo abandona. ¿Sí? Es el mismo pensador, el mismo pensador el que abandona la teoría, porque si es Bueno, no es refutable. Más o menos, porque, por ejemplo, digamos, a este punto Lakatos refleja lo que ocurre efectivamente en la ciencia real, digamos. Porque te puede decir, bueno, a veces los PICs se abandonan porque ya no tienen subvención, ponele. ¿Sí? Porque los científicos que se dedicaban a estudiar tal cosa pierden la subvención del gobierno para hacerlo. Y ese PIC cae en desuso. Entra en una fase degenerativa y ya no se utiliza más. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero quiero que queden bien claras las partes. Pero sobre eso, No puedo. si cae en desuso, se la Queda de lado. rechaza, no se dice. No, queda. Porque Queda en stand-by, ¿no? Se lo abandonan. se la abandona. Se lo abandonan. Puede surgir otro PIC con la misma base, pero con algo cambiado. Sí, Entonces, es lo que. pasa que si surgiese otro PIC con el mismo nombre fundamental sería el mismo PIC. No, con el mismo, pero eso me abrió un camino para poder seguir en base a lo que se ha pasado Física y la y física. hacerlo de otra forma, no igual. Sí, el punto es si vos encontrás a alguien que banque ese nuevo proyecto. ¿Sí? Pero ¿a qué va tu pregunta? O sea, si se puede ser retomado un PIC, sí puede ser retomado. No, que en realidad no cambia, el núcleo no cambia porque es incontrastable, pero mi nuevo PIC, al caer ese en desuso, tiene parte de ese PIC. O sea que sí, en definitiva sí cambia. Porque tengo parte de lo que pude conseguir Ya entiendo. y en un determinado momento no puede seguir más porque Pero el núcleo es el PIC. no puede modificarse en algo para un nuevo PIC. No, si se modifica no es el núcleo. ¿Sí? No se usa parte, eso lo pregunto, no se usa parte de ese PIC para mi Pero nuevo si, PIC. aunque si se supone que se use parte, ¿sí? Es Quiere otro. decir que otra Es parte otro. no se usa. Quiere decir que hay parte de ese núcleo que no se usa. En la medida en que hay parte de ese núcleo que no se usa, es otro núcleo. Esa parte que no se usa no está. Entonces es otro PIC. ¿Sí? Puede ser que esto del cambio del núcleo, bueno, no quiero hablar del paradigma, ¿no? Pero el cambio del núcleo, eso haya sucedido con la física cuántica. Newton. Bueno, es uno de los ejemplos que se da. El pasaje de la mecánica de la física aristotélica, como ese conjunto de hipótesis que conformaban los PIC, de la física newtoniana y de la física newtoniana a Einstein. El punto es que en el texto se lo da para mostrar cómo se pasa de un PIC a otro. ¿Sí? Porque por ahí, lo que dice el texto, me parece, era la física newtoniana, ¿sí?, se sostuvo hasta que apareció la física einsteiniana, digamos. Que es la cuántica, ¿no? ¿Cuál es la cuántica? No, es la teoría de la relatividad. La cuántica es otra cosa, digamos. Es lo de Einstein. Bueno, no me voy a meter cosas que no sé. Está bien, está bien. Pero no, me parece que no es la física cuántica. Ah. Pero sí, Fisicalista, perdón. Soy fisicalista, digamos, el empirismo lógico. en un momento es fisicalista, sí. Pero en un momento, no me acuerdo del fenomenalismo. Claro, o sea, Primero decía fenomenalista y después fisicalista. exacto. Sí, el fenomenalista era al comienzo cuando trataba de reducir todos los términos a sensaciones. Fisicalista, epistemológico más avanzado, cuando en vez de reducir todos los términos a sensaciones, los reduce a objetos empíricos. Bastante temporal, ¿no? Pero tratemos de redondear un poquito Lakatos, ¿sí? Después seguimos con la... Ahora vamos a hacer otras preguntas. Pero quiero terminar bien con las partes, ¿sí? Teníamos entonces un núcleo fundamental, ¿sí?, que no se pone jamás en cuestión. Un cinturón protector que está constituido por hipótesis derivadas, ¿sí?,
consecuencias observacionales que van y se contrastan empíricamente. Y además un conjunto de hipótesis auxiliares e hipótesis ad hoc que se elaboran justamente para salvar esas hipótesis auxiliares cuando se producen contrastaciones empíricas adversas, ¿sí? Que van en contra de las hipótesis, ¿sí? Y finalmente, como otros quizá uno de los elementos más importantes, la heurística. ¿Por qué es tan importante la heurística? Porque es la heurística la que me dice qué hacer. Por ejemplo, cuando me encuentro en un problema con el PIC, ¿sí? Con una hipótesis que constantemente es rechazada empíricamente, ¿sí? Una hipótesis que voy, la contrasto y me encuentro con una observación adversa. Bueno, la heurística positiva es la que me va a permitir a mí salvar esas contrastaciones empíricas adversas, ¿sí? Y en la medida en que yo puedo hacer eso, por eso la relevancia del PIC, de la heurística positiva, me va a permitir que yo desarrolle mi programa de investigación científica. ¿A qué voy con esto? No piensen esto como en algo estático, ¿sí? Como en algo que es una fotografía, de nuevo, volviendo a poco, una fotografía de un momento. No, la esencia de este PIC, la esencia de un programa de investigación científica es que se desarrolla en el tiempo, ¿sí? Y que se desarrolla en el tiempo quiere decir que pueda subsistir en el tiempo, ¿sí? Que yo pueda sostener en el tiempo este conjunto de hipótesis fundamentales que no voy a contrastar empíricamente, que yo pueda ir variando mis hipótesis derivadas y mis hipótesis ad hoc, de modo tal que pueda ir reformulando mis teorías y haciéndolas cada vez más fuertes, cada vez más sólidas, cada vez tengan mayor contenido empírico, ¿sí? De eso está hablando de Ácatos. Está hablando de cómo la ciencia funciona efectivamente. Está hablando de cómo el trabajo de los científicos se lleva a cabo día a día, si se quiere, ¿sí? Los científicos no abandonan el programa de investigación porque de repente ven algo que va en contra de sus hipótesis. No, lo que hacen es introducir nuevas hipótesis para salvar. Claro, para salvar ese fenómeno. Lo que les importa a ellos es poder avanzar con ese programa de investigación científica. Y lo que me permite a mí avanzar con ese programa de investigación científica es aquello que me va a decir cómo tratar mis hipótesis, cómo reelaborarlas para que puedan adecuarse cada vez mejor a la experiencia. Eso no va a ser otra cosa que la heurística positiva. Como un manual. Y por eso es tan importante. Leamos, por ejemplo, el caso me parece muy gráfico, de la página 237, sí. Si pueden seguirme, mejor. Lo leo en voz alta. Dice, Lácatos propone un ejemplo hipotético de esta situación. Lácatos propone un ejemplo hipotético, ¿sí? De cómo funciona un PIC. Entonces dice, la historia trata de un caso imaginario, en realidad no es un caso de Lácatos, está citado por Charles, pero no importa, tómelo como algo de Lácatos. Y dice, la historia trata de un caso imaginario de mal comportamiento planetal. Un físico de la era pre-einsteiniana toma la mecánica newtoniana y su ley de la gravitación N, las condiciones iniciales aceptadas, y calcula con su ayuda la trayectoria de un pequeño planeta recientemente descubierto, P. Pero el planeta se desvía de la trayectoria calculada, ¿sí? ¿Considera nuestro físico newtoniano que la teoría de Newton hace imposible tal desviación y por lo tanto que una vez establecida refuta la teoría de N? O sea, ¿qué está diciendo hasta ahora? Un científico que está dentro del programa de investigación científica de la física newtoniana, ¿sí? Pongamos que se pique la física newtoniana. Entonces, agarra las hipótesis de este programa de investigación científica que le dicen, bueno, mira, los cuerpos, los astros se mueven de determinada manera, ¿sí? Con estas hipótesis que vos tenés en la física newtoniana, podés predecir el comportamiento de tal planeta. O podés predecir que existe un planeta en tal lugar. Porque vos viste que determinados astros se movieron de tal forma, y en virtud de esa forma, de cómo se movieron esos astros, debe haber otro cuerpo que influye en su órbita. Estas hipótesis te permiten sostener que existe ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el científico? Va a la experiencia, agarra el telescopio, lo enfoca y mira a ver si existe ese cuerpo, ¿sí? En ese punto estamos.
Entonces, ¿qué le pasa? Pero el planeta se desvía de la trayectoria calculada. ¿Sí? O sea, no es el caso de la existencia humana, ¿no? Pero lo que está aquí en cuestión es un científico con la teoría newtoniana predice la trayectoria de un planeta. ¿Sí? Entonces va y se fija efectivamente si el planeta se mueve así. Contrasta. ¿Con qué se encuentra? Contrasta y se encuentra con que el planeta No se mueve. Y se pregunta, ¿considera nuestro científico newtoniano que la teoría de Newton hace imposible tal desviación y por lo tanto que una vez establecida refuta la teoría de Newton? Y dice, no. Sugiere que debe haber un planeta hasta ahora desconocido, llamado P', que perturba la trayectoria de P. ¿Sí? No abandona la teoría, elabora una nueva hipótesis. Esa nueva hipótesis dice, debe existir otro planeta que está... Para salvar... Esa sí es ad hoc, ¿o no? Bueno, es ad hoc si no se pudiese contrastar. Y por Vamos a ahora ver no que se puede. No se puede contrastar y termina siendo una hipótesis ad hoc. Seguimos. Calcula la masa, la órbita, etc. de este planeta hipótesis. Y luego le envía a un astrónomo experimental que compruebe su hipótesis. El planeta P' es tan pequeño que posiblemente ni el mejor telescopio lo pueda observar. ¿Sí? Hasta ese momento es ad hoc. Porque vos trataste de verlo y no pudiste verlo. ¿Sí? En realidad no es ad hoc. Porque una hipótesis ad hoc es la que no tiene contenido científico. Yo lo trataría hasta ahora como una hipótesis auxiliar. Porque tiene contenido científico. Sí. Vos podés seguir contrastando. Yo mientras iba leyendo lo que te escuchaba vos, acá dice hasta ahora desconocido. Sí. Como es hasta ahora desconocido, no es contrastable. Como no es contrastable, es ad hoc. Yo No, sabía que hasta ahora esa- desconocido porque nadie lo descubrió. Y si nadie le... Bueno, por Nadie lo eso. descubrió porque por ahí nadie miró hacia esa porción del universo. Entonces no es digamos. contrastable. O nadie se dio No, cuenta de es eso. contrastable porque tiene contenido empírico. Si vos me decís, en tal lugar del cielo debe haber un planeta tal, ¿sí? Bueno, tiene contenido empírico. Yo voy, contrasto, enfoco el telescopio y veo si está otro planeta. ¿Sí? Puedo no verlo. Por X motivo, es lo que pasa a esto. No tiene contenido empírico. Distinto es que yo te diga, en tal lugar hay un planeta, pero es invisible. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Eso no tiene contenido empírico. Porque yo no puedo ir y verificar si efectivamente hay un planeta. ¿Sí? Pero sigamos con el ejemplo. El tipo va, busca el planeta y no lo ve. Entonces, ¿qué hace? ¿Abandona la teoría? No, mete No. la teoría. Dice, el planeta P' es tan pequeño que posiblemente ni el mejor telescopio lo pueda observar. El astrónomo experimental solicita una beca de investigación para construir uno mayor. ¿Sí? Fíjense cómo se cuelan elementos que parecerían no tener nada que ver con el desarrollo de la ciencia, pero que en realidad sí tienen que ver. Por eso digo que hasta ese punto Lakatos abreva el funcionamiento efectivo de la ciencia para elaborar su teoría. ¿A qué me refiero con esto? A la guita. ¿Sí? Que haya guita o no para llevar adelante una investigación es también un elemento a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces dice, a los 3 años pide la plata, construye el telescopio y dice, a los 3 años está listo el nuevo telescopio. Pero P' no aparece. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton y su idea del planeta perturbador? No. Sugiere que una nube de polvo cósmico nos oculta el planeta. Pide una beca para enviar un satélite donde indican sus cálculos que se encuentra la nube. Pero no se encuentra la nube. Ahora sugiere que en esa región del universo hay un campo magnético que perturba los instrumentos del satélite. ¿Sí? Y en rigor, si el tipo sigue consiguiendo plata, Saber poder. Va a seguir con el puede pic así, para adelante. obviamente. Lo que pasa es que eso no pasa. ¿Levantaste la mano? Lo que pasa es que eso no pasa. ¿Qué pasa? Bueno, que por ahí surge otro grupo de investigadores que tiene una teoría mejor, ¿sí? Y hace que esto termine siendo abandonado, caiga en desuso. Entre, dice Lakatos, y este término apréndanselo, en una fase degenerativa. ¿Qué quiere decir una fase degenerativa? Bueno, cuando un pic ya Decae. no predice más consecuencias observacionales correctas, digamos.
¿Sí? Teoría versus teoría, ¿no? ¿Cómo? Teoría versus teoría, ¿no? Que hace. Teoría versus teoría. Por eso, el abandono de un programa de investigación científica siempre tiene que ver con el surgimiento de otro programa de investigación científica rival. ¿Sí? Ya no se trata, como en ese primer topper, de la contrastación entre la teoría y la experiencia simplemente, sino que para que este tipo cese en su afán de encontrar ese planeta P', tiene que aparecer otro programa de investigación científica que haga ya absolutamente estéril que alguien siga trabajando en este programa de investigación científica. ¿Sí? Queda estancado, tal cual. Entra en una fase de degeneración. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir tampoco que 20 años después este mismo programa de investigación científica no sea retomado. ¿Sí? Porque finalmente alguien pudo ver a P'. Claro. Es más, puede haber sido abandonado y vuelto a retomar. A eso voy, eso mismo. Entonces dice, claro, ¿no? Hay que darle oportunidades al programa de investigación científica. ¿Qué quiere decir darle oportunidades? Banca. Que se tiene que poder desarrollar. Tiene que poder desarrollarse en el tiempo para saber si un programa de investigación científica va a servir o no. ¿Sí? No basta con que se elabore nada más, no. Tiene que poder desarrollarse en el tiempo. Para poder desarrollarse en el tiempo es tan importante la heurística positiva. ¿Sí? Porque es la heurística positiva la que le dice a este tipo, a este investigador que sigue las leyes de Newton, que bueno, Que siga agregando que hipótesis. siga agregando hipótesis, reformular esta hipótesis, hacer tal cosa, ¿sí? Entonces dice, para Lakatos la ciencia progresa a través de la competencia entre distintos PICs, ¿sí? Uno será mejor que otro en la medida en que conduzca a nuevas predicciones satisfactorias, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a saber que un PIC es mejor que otro PIC? Bueno, cuando ese nuevo PIC genera nuevas predicciones y al mismo tiempo soluciona todos los problemas del PIC anterior, ¿sí? Y al mismo tiempo también predice las mismas cosas que el programa de investigación científica anterior. O sea, predice todo lo que predecía el otro, pero soluciona los problemas que tenía el otro y además predice nuevas cosas. Una versión nueva. Sí, es que el fantasismo sofisticado es Lakatos. Entonces les leo un pequeño fragmento de un texto, creo que me parece que es de Gaeta, no se va a comentar, de filosofía de la ciencia sobre Lakatos. Dice, en Lakatos la historia juega un papel central. La racionalidad que el filósofo de la ciencia busca se despliega en la historia. Y eso hace que sean más interesantes las corroboraciones que las refutaciones, dándole un pic el tiempo necesario para que se desarrolle. ¿Por qué son más interesantes las corroboraciones que las refutaciones? Y aquí está apuntando a quién. ¿O contra quién? Contra Popper. ¿Por qué para Lakatos son más interesantes las corroboraciones que las refutaciones? Y hace avanzar la ciencia. Exacto, porque permite que el PIC se desarrolle. Si el PIC siempre se encuentra con refutación, se va a quedar estancado. Está haciendo que Popper dice que para que la ciencia avance tenés que refutar. Se basa en refutaciones. Claro. Y Lakatos dice En algo corroboración. Sí, como que no. medio al revés. Más allá de que Lakatos también sostiene, Sí. es falsacionista, que las teorías tienen que ser cada vez más falsadas, tienen que tener cada vez más contenido empírico, ¿sí? Pero a Lakatos le interesan fundamentalmente las corroboraciones. O sea, corroboración quiere decir que la teoría no sea refutada, ¿sí? Porque eso hace que la teoría se desarrolle en el tiempo, ¿sí? Entonces sí, el conocimiento debe desarrollarse, criticarse y autocorregirse.
Y este proceso debe ser captado por el filósofo de la ciencia, el epistemólogo, pero solo en su despliegue histórico. ¿Sí? Porque el despliegue del programa de investigación científica es un movimiento, es una suerte de autoconciencia, digamos. O sea, en el despliegue del programa de investigación científica, el programa de investigación científica toma conciencia de sí mismo, ¿sí? Se conoce a sí mismo, se corrige a sí mismo, evoluciona, progresa, ¿sí? Evoluciona. Es un buen Esa término. progresión, ese movimiento racional que realiza el programa de investigación científica, es el que plasma el epistemólogo. Es el que recoge, abstrae el epistemólogo del desarrollo histórico del programa de investigación científica. ¿Sí? En ese sentido, la heurística es central, pues es la que rige todo ese proceso en un programa de investigación científica. Lo mismo la presencia de programas de investigación científica y teorías rivales, porque no es que en la física hay solo un programa de investigación científica, no, pueden convivir varios programas de investigación científica. Y esa convivencia, ese roce, digamos, hace que se desarrollen cada vez más y mejor los programas de investigación científica. Hay una imagen que me parece que clarifica mucho una analogía, no tiene nada que ver con esto. Kant dice en un momento que los árboles que crecen en el bosque, unos junto a otros, crecen mucho mejor que un árbol que crece solo en una pradera. ¿Por qué? Porque el árbol que crece solo en una pradera se queda chatito, no tiene fuerza. En cambio, el árbol que crece abarrotado entre otros árboles, buscando la luz, crece cada vez más alto y con más fuerza. ¿Sí? Lo mismo pasa con el programa de investigación científica. Tiene que pelearse con los otros programas de investigación científica rivales. Se tiene que ir superando. Se tiene que superar a sí mismo. ¿Sí? Bueno, después dice que el progreso de la ciencia no es algo que haya que demostrar, sino que se pone de manifiesto por sí mismo en su desarrollo. ¿Sí? Es medio hegeliano todo esto, digamos. Seguro con una detallada de Hegel, muy parecido al espíritu que se conoce a sí mismo y se conoce en su propio despliegue, digamos. ¿Sí? De hecho, Lácatos era un marxista, era húngaro, que venía del marxismo, toda aquella idea del marxismo leyó a Hegel. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hora es? Eso. Lean 5 minutos. todo esto. Nos quedaría, nos quedó, digamos, de la clase de hoy, lo que yo había presentado, el punto 7.4, ¿sí? Por favor, léanlo. Lo vamos a ver la clase que viene rápidamente. ¿Sí? Es cortito, es simplemente pasa revista de lo que estuve viendo hasta ahora. Y empezamos ya directamente con Kuhn. Es el último, ¿no? No, después es el último pensador así. Después hay algunas cositas más, pero lean, ¿sí? Terminen de leer, al menos lean hasta Kuhn. ¿Sí? Lácatos y terminamos de ver lo poquito que hay en la unidad 7 respecto de Popper. ¿Sí? ¿Pudieron leerlo de Lácatos? No es complejo para nada. Tengan en cuenta cuando lean sobre todo a Lácatos y a Kuhn, qué es lo que dice cada uno respecto del progreso científico, cuál es la unidad de análisis. Unidad de análisis me refiero al caso de Lácatos, el programa de investigación científica, en el caso de Kuhn va a ser el paradigma, ¿sí? O sea, su versión de matriz disciplinar o ejemplar, vamos a ver. Como para Lácatos, aún cuando mantiene la idea del programa de investigación científica, la ciencia no es irracional, tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no es irracional la ciencia? ¿Cómo? Sí, querría decir que es racional, ¿no? ¿Cómo para la cara racional? Piensen en la relación con el progreso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es racional? Quiere decir
Que una teoría puede ser mejor que otra. Exacto. ¿Sí? Punto muy importante. Lakatos no es irracionalista. ¿Sí? ¿Por qué no es irracionalista? Porque tiene un criterio para establecer cuándo un programa de investigación científica es mejor que otro, cuándo una teoría es mejor que otra, cuándo se puede hablar del progreso en relación a dos teorías distintas. ¿Sí? Es importante. Tengan en cuenta también qué quiere decir cuando un programa de investigación científica entra en una fase degenerativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando entra en una fase progresiva? ¿Sí? Ahora, profe, discúlpame, ¿y en qué caso podría ser irracional? En el caso, por ejemplo, de Kuhn, donde en su versión más canónica, si se quiere, se le hace justamente la crítica entre un paradigma y otro, no puede establecerse criterio alguno de comparación. Por lo tanto, dos paradigmas en tanto son inconmensurables entre sí, o de dos paradigmas en tanto son inconmensurables entre sí, no puede decirse que haya uno mejor que el otro. ¿Sí? Y no se puede decir que hay uno mejor que el otro, que queda del progreso de la ciencia. Vamos a ver que Kuhn tiene una concepción bastante personal de lo que es el progreso de la ciencia. Él va a decir que el progreso se da intraparadigmáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un paradigma. Dentro de un paradigma podemos decir que hay progreso de la ciencia. En un periodo de ciencia normal, la ciencia progresa, acumula sus conocimientos. Pero entre un paradigma y otro no. ¿Sí? Importante diferencia con Lakatos. De hecho, como les dije en la clase pasada, Lakatos viene después de Kuhn. Lakatos toma cosas de Popper, Lakatos toma cosas de Kuhn. Entonces Lakatos no va a caer en el mismo error que Kuhn. El error de Kuhn, ¿cuál es? Error, digamos. Digo error porque es algo que se le criticó muchísimo. ¿Sí? O sea, esta idea de que su teoría de los paradigmas deriva en una posición irracionalista respecto al desarrollo de la ciencia. ¿Sí? O sea, la ciencia no puede explicar su propio progreso. ¿Sí? Bueno, Lakatos va a elaborar su epistemología tomando en consideración eso y va a decir, bueno, no, yo tengo una noción de progreso, yo no soy un relativista, yo no soy un irracionalista. ¿Sí? Eso está en el libro. ¿Eso se referiría cuando dice que la ciencia es acumulativa? Lo de Lakatos, digamos, la posición de Lakatos, ¿se referiría más a la cuestión de la ciencia como acumulativa? Que la ciencia sea acumulativa implica que un descubrimiento, un nuevo descubrimiento respecto a un descubrimiento anterior, va más allá del descubrimiento anterior. ¿Sí? Que implica un progreso del nuevo descubrimiento respecto del descubrimiento anterior. Por eso podemos decir que es acumulativa. ¿Sí? Algo acumulativo es algo que se suma a algo que pasó antes. ¿Sí? No es algo que está simplemente vinculado con una relación incierta. ¿Sí? Claro. Hay acumulación. ¿Sí? Igual, ¿quién determina que es irracional? Yo sé cada vez más. ¿Quién determina que es irracional la ciencia? O sea, él mismo obviamente que no. O él no fue su intención. No, su propia epistemología, su propia concepción epistemológica, ahora lo vamos a ver, lo vamos a comentar. Su propia postura teórica tiene como corolario el hecho de que, porque los paradigmas son inconmensurables entre sí, la ciencia no parecería poder avanzar progresivamente de un paradigma a otro. ¿Sí? Es un corolario implícito inmanente a su propia teoría. ¿Sí? No es que él dice, y yo voy a decir además que la ciencia es irracional. No, por mis postulados teóricos, por todo lo que implica la teoría del paradigma de Kuhn, se concluye que al menos parecería ser que la ciencia sigue un decurso incierto, ¿sí? No progresivo, no acumulativo, por eso es irracional. O sea, no es irracional como algo negativo, sino como una propiedad de lo que él piensa. Propiedad, bueno, sí. Y negativo tampoco es porque Kuhn te diría ¿desde dónde vos estás criticando mi concepción epistemológica si no hay ninguna concepción epistemológica mejor que otra? Por eso digo. No podríamos decir que es Por negativo. eso digo que no hay que confundir irracional como algo negativo, sino como algo. No en el esquema de Kuhn, pero por ejemplo, para Popper o para Lakatos, que la ciencia